Bueno, porque el Archivo Histórico Provincial, como el resto de los archivos históricos provinciales españoles, se crearon en los años 30, en 1931, y es, por decirlo así, voy a hacer una breve historia o comentario sobre cuáles son las funciones de este archivo. Empezaron a funcionar poco después, ¿no? Este archivo tuvo su primera sede en Santa Cruz de Tenerife en el año 1936, ha pasado por varias sedes en la misma ciudad a lo largo de su historia y desde el año 2005 está en esta sede, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, cerca del campus, de uno de los campus de la Universidad de La Laguna, del campus de Guajara. Está en un edificio que fue hecho específicamente para la función que cumple. Antes el archivo siempre estuvo en dependencias de edificios que cumplían también otras funciones. En este caso ya estamos en un edificio preparado por sus condiciones y por su gran capacidad para hacer la sede de este archivo. Y es un archivo de titularidad estatal. La mayor parte de sus fondos, por lo menos los fondos públicos, son de titularidad estatal, del gobierno central, y es, por decirlo así, resumiendo mucho, el archivo de la administración central, del gobierno central en esta provincia. Tenemos dos grandes conjuntos de fondos, los fondos públicos y los fondos privados. Fondos es, por resumir también, un conjunto de documentos que comparten una misma procedencia. Es un archivo el nuestro que se compone de muchos fondos. Otros archivos prácticamente, en muchos casos, es un archivo municipal, suele tener solo un fondo, el fondo municipal correspondiente. Un archivo parroquial suele tener solo un fondo, el fondo de esa parroquia. Sin embargo, nosotros, este archivo provincial y en general los archivos provinciales, son archivos que reciben fondos de procedencias diversas, de manera que sí es muy importante cuando un investigador accede o toma contacto con este archivo, sea directamente o a través de la página web, que diga, déjame ver qué fondos tienes, ¿no? Es como, por decirlo así, como el índice. Si fuera un libro sería el índice de este archivo, y ahí se verá que una primera gran división son los fondos públicos y la otra son los fondos privados. Los fondos públicos son los que le dan sentido a este archivo. Estamos obligados a recibir una serie de documentación que tiene procedencia pública. Eso es impepinable, por decirlo así coloquialmente. Y por fortuna tenemos muchos fondos privados también, fondos que vienen o que sí, cuya procedencia son familias, personas, empresas, asociaciones privadas que no tienen obligación de depositar o de donar su documentación en un archivo público, pero afortunadamente cada vez hay más conciencia de que esa documentación, aunque sea privada, puede tener interés para todos o para la mayoría. Y por eso cada vez hemos ido continuadamente recibiendo donaciones y depósitos de fondos privados que han enriquecido notablemente los fondos de este archivo y además han ampliado, digamos, el ámbito de su contenido, la gente que viene, porque se va ampliando la información que custodiamos. Y hay información o una persona que esté haciendo su genealogía o que se dedique a reconstruir las genealogías de otras personas, eso ya lo irán sabiendo o ya lo saben, pueden encontrar información interesante en cualquier sitio, siempre es insospechado. Pero sí es verdad que tenemos una serie de documentos, tanto en fondos públicos como privados, que son como genuinamente de tipo genealógico, ¿no? Por ejemplo, documentación que se conserva sobre todo en fondos privados, en fondos familiares, en los que, pues, árboles genealógicos, lo mismo que hacen o que hacemos quienes nos acercamos a nuestra propia genealogía, que tomamos notas, que apuntamos citas, que vamos reconstruyendo, aunque sea de una manera casi pues, amateur o casera, nuestro árbol genealógico, pues eso lo tenemos también en algunos fondos privados. Concretamente estos ejemplos son de uno de esos archivos privados que algunos investigadores han trabajado ya y conocen, el archivo Zárate Córdoba. Ahí tenemos un conjunto de documental no muy voluminoso, porque son poquitas cajas, pero muy interesante. Y ahí tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Árboles genealógicos. Y además no solo, que es lo interesante, porque muchas veces en los archivos de familia de la nobleza o de la aristocracia, pues hay este tipo de documentación referida a su propia historia, cuyo potencial pues, se reduce a las familias que están vinculadas a ellos. Sin embargo, en este archivo Zárate Córdoba, por unas condiciones claras o por unas razones que no vienen al caso, hay documentación de este tipo de familias de todo tipo, ¿no? De familias humildes, de familias del campo, no de las grandes familias, en este caso de la isla, y eso amplía notablemente pues, el interés que puede tener. Nos dan como una información ya masticada, nos han ido reconstruyendo, fulanito, hijo de Mengano, nieto de, y a la vez también nos proporciona referencias, citas, nos lleva tanto a los libros sacramentales, donde se apuntó el bautismo de esta persona, o
en qué protocolo está el testamento. Con lo cual eso no, son como muchos atajos los que se nos abren cuando entramos en contacto con esta documentación. Bueno, en este mismo fondo, que es el archivo Zárate Cologan, que es un archivo familiar, tenemos una documentación que muchos genealogistas de las islas ya conocen y han trabajado. Tenemos por un lado extractos de documentación notarial y por otro índices de libros sacramentales. Los extractos de documentación notarial consisten en que alguien, en algunos casos sabemos o hemos podido saber incluso de quiénes se trataba, se dedicaron a coger los protocolos notariales y a extractar documentación que les parecía que tenía interés para la genealogía, básicamente los testamentos y las dotes, y dejaban al margen otro gran volumen, o sea, no se extractaban las ventas, las compras, los arrendamientos, los poderes, eso no, con lo cual esa documentación está ahí también pendiente de que se consulte, pero lo que hacían era ir a esos documentos en los que generalmente sí hay información jugosa y directa relacionada con la genealogía, porque en un testamento la gente suele decir de quién es hijo, con quién se ha casado, quiénes son sus hijos, y lo mismo pasa con las dotes, ¿no? O bueno, o parecido, una tipología documental también que es interesante para reconstruir la historia familiar. Entonces muchos investigadores ya saben que tenemos estos índices, no de todas las escribanías o de los oficios de escribanía de la isla, pero sí de muchos. Es una documentación que está digitalizada, de hecho mucha gente ya la tiene, porque hemos sido accesibles a la hora de facilitar copias, y la idea es que pronto se pueda subir a la red también y se pueda desde casa disponer de esa documentación. Esa documentación, ya digo, los extractos notariales y también los índices de los libros sacramentales. Índices de los libros pues, de bautismo, de matrimonios, de entierro, que a nadie se le escapa, que es una documentación básica, casi diría yo, que es como la fuente inicial para reconstruir la historia familiar, ¿no? Los libros en los que se apuntaban pues, los nacimientos, los matrimonios y las muertes en la Iglesia hasta el siglo XIX en España. La institución que digamos se hacía cargo de registrar este tipo de acontecimientos era la Iglesia, y tenemos que ir a los archivos parroquiales para poder consultar esa documentación. Esto funciona pues lo mismo como una especie de atajo, porque en vez de ir directamente al archivo diocesano o al archivo parroquial donde se conserve, podemos previamente ver estos índices y ya tenemos como por lo menos vamos a tiro hecho al folio y nos ahorramos un trabajo, ¿no? En el caso de que se conserven, tenemos documentación de este tipo de muchas parroquias de Tenerife y de algunas de otras islas también, pero vamos, en cualquier caso su utilidad está clara. Siguiendo con la documentación, ya digo, es imprevisible. Si a mí me dijeran qué documentos tienen ustedes aquí con interés genealógico, pues casi diría todos, porque llegado el momento cualquier documento puede ser interesante para reconstruir la historia familiar, pero así que sean específicamente o que tengan estas características tan concretas de tipo genealógico. Es común que en los archivos familiares, sobre todo los de según qué tipo de familia, encontremos, por ejemplo, libros de citas, libros en los que se reúnen referencias notariales o como las que hemos visto de los índices y los extractos de Zárate Cologan, pues estos están presentes en menor volumen en otros fondos que tenemos en el archivo. Por ejemplo, en el fondo de la familia Arroyo Clavijo tenemos documentación de este tipo, también en el de la familia Román. Libros de citas, sobre todo, se pusieron de moda, por decirlo de alguna manera, en el siglo XVIII, y ahí vamos a encontrar referencias sobre familias, sobre apellidos, árboles genealógicos como estos que se están viendo. También, por ejemplo, a veces de una manera pues imprevisible, encontramos en fondos familiares, es decir, en documentación o en conjuntos documentales de origen privado, encontramos documentación pública que también puede ser interesante para la genealogía. Por ejemplo, en el mismo fondo Archivo Zárate Cologan, a través de una de las ramas de la familia, que era la familia Franchi, tenemos unas cuantas cajas de documentación referidas a las milicias de Abona, al regimiento de milicias de Abona, y ahí, por ejemplo, encontramos documentación en la que se relacionan, pues no lo voy a decir con las palabras correctas seguramente, pero bueno, relaciones de hombres que eran soldados o que formaban parte de ese regimiento, y entonces tenemos las edades, los nombres, la vecindad, incluso en algunos casos pues descripciones de tipo físico, si eran altos, si eran bajos, el color de pelo, cómo tenían la piel, si tenían alguna señal en el rostro. Bueno, pues son cosas que quizás se escapan de lo específicamente genealógico, porque no bastaría con saber cuándo nació y cuándo murió, pero nos ayudan a completar la información sobre personas, ¿no? De manera que cuando uno se enfrenta a un archivo, a este o cualquiera, tiene que ir con esa mentalidad de que puede estar como lo elemental y que puede siempre encontrar algo más, ¿no? Que uno tiene como que indagar un poquito más porque se puede encontrar
con información muy interesante. Y además, por ejemplo, esto es documentación de tipo militar, que igual si vas a recuperarla simplemente con una etiqueta que sea genealogía no la vas a encontrar, tienes que como que ir abriendo tu campo de visión para ser receptivo a estos otros documentos que también pueden ser muy útiles, en algunos casos, por ejemplo, como este, para el sur de Tenerife, que no es una zona para la que abunde la información, y sin embargo tenemos aquí, bueno, un tipo de información para una época muy concreta, es verdad, y sobre un tipo de vecino, que son pues los varones, pero una información muy rica, ¿no? También tenemos en este archivo, entre los diversos fondos que conservamos, un fondo que es público, que es el fondo de la Delegación Provincial de Hacienda, en el que está, por decirlo no oculto, pero que si uno se queda con el primer nivel de descripción, dice Hacienda, no me interesa. Bueno, pues dentro del fondo de Hacienda tenemos una colección de documentos que vienen de los conventos desamortizados, porque cuando se produjo la desamortización en el siglo XIX, fue Hacienda, el departamento del Estado, que se quedó con los bienes de las órdenes religiosas. Y ahí, por ejemplo, hay documentos también que pueden ser útiles para reconstruir la genealogía, porque cuando los frailes profesaban, cuando ingresaban formalmente en un convento, tenían previamente que hacerse unas informaciones genealógicas, con lo cual se llamaba a personas que conocían al novicio para decir si efectivamente sabía que era hijo de fulano y de mengana, si conocía a sus abuelos, porque se trataba de demostrar la limpieza de sangre del aspirante, a ingresar en el convento. Y eso, por ejemplo, es un tipo de información que custodiamos aquí entre esta documentación procedente de los conventos. En principio, pues, o por lo menos mayoritariamente, los frailes pues no tenían descendencia, salvo que profesaran después de haber estado casados o de haber tenido hijos, pero bueno, sería una cosa extraordinaria. Pero claro, lo que sí tenían era hermanos, es decir, la genealogía de un señor nos puede valer para reconstruir la de su hermano del que sí procedemos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esto es una documentación que tenemos aquí referida a diversas órdenes religiosas y a diversos conventos de las islas. Esas informaciones de limpieza de sangre son más ricas, a veces las encontramos similares, insertas en los protocolos notariales por otros motivos. Y después también tenemos libros de profesiones ya directamente, que es en la que se registra el acta en el que ese joven que ha pasado ese año de noviciado y que ha superado las pruebas estas de informaciones genealógicas, pues efectivamente ya ingresa en el convento. Ahí lo que hay es un acta más breve en la que se recoge el día que ingresó. Este concretamente es un libro que corresponde al convento de San Agustín de la Laguna, están redactadas en latín, y ahí tenemos ya una información mucho más breve, porque si acaso pues nos dirá qué año, qué día profesó y fulanito hijo de y de, ¿no? Es una información muy escueta. Pero como sabrá cualquier persona que se ha puesto a investigar, a veces el dato más insignificante te abre una vía inesperada o te resuelve una duda de años, o sea, es decir, todo puede ser muy útil, ¿no? Estos son unos documentos que también pueden valer para hacer la genealogía. Aparte de la documentación de origen privado o procedente de fondos personales o familiares, naturalmente tenemos la documentación pública, los fondos públicos. Y entre los fondos públicos, uno de los más destacados por su volumen, incluso por la antigüedad de la documentación y porque fue uno de los fondos iniciales de los archivos históricos provinciales, es la documentación notarial, una documentación que procede de los antiguos escribanos, de las escribanías en este caso, de las islas de nuestra provincia. Es una documentación muy rica en la que se puede completar notablemente lo que nos dicen las fuentes, esencialmente genealógicas, como pueden ser los libros sacramentales, ¿no? En la documentación sacramental, hasta el siglo XIX, nos permite saber, si tenemos suerte, quiénes los padres, los abuelos, y seguir hacia atrás, ¿no? Ir remontando la genealogía y hacer lo que podríamos denominar las ramas del árbol genealógico. Pero esas ramas se pueden completar también con las hojas, ¿no? Con el árbol, darle vida, por decirlo de alguna manera. Y eso, una de las fuentes en las que podemos encontrar más información rica en ese aspecto es la documentación notarial, porque las personas no solamente pues nacían, se casaban, se reproducían y morían. La gente compraba, vendía, se iba de viaje, tenía propiedades, compraba cosas para sus casas que pueden aparecer en un inventario, en un testamento, en una escritura de venta, en fin. La documentación notarial nos da mucha información, mucha amiga sobre la vida de las personas, sobre la vida cotidiana. Por eso, pues yo animo a que la gente no se quede en reconstruir las ramas del árbol, sino que lo intente completar. Y además de esa información que podemos confiar en encontrar en la documentación notarial, pues los testamentos, las escrituras de compraventa, poderes, en fin, muy variada, porque es mucho más rica o más variada de lo que encontramos ahora. A veces también aparecen cosas que podrían ser, anecdóticas o
que si las vamos a buscar probablemente no las encontremos porque es imprevisible. Por ejemplo, aquí tenemos inserta en un protocolo notarial una carta escrita en La Habana en la que una persona, un canario que ha emigrado, escribe a la madre de otro canario emigrante para comunicarle que esa persona ha fallecido, ¿no? Ya, pues fíjense que aquí habla pues hasta de las circunstancias en las que se produce esa muerte, lo que puede ser hasta de entrañable ver de qué manera con las palabras de la época le cuenta a esa madre pues la triste noticia de que su hijo ha muerto. Bueno, pues está claro que esto no es un documento esencialmente genealógico, no es fundamental. Igual ya sabíamos que ese señor se había muerto, bueno, que se había muerto evidentemente, pasado el tiempo, pero bueno, las circunstancias, el año, lo que sea, pero está claro que esta carta nos enriquece desde el punto de vista, digamos, humano, ¿no? Y nos da una información que vaya mucho más allá. O por ejemplo, en este otro protocolo notarial que es del siglo XVII, tenemos una real cédula mediante la que se legitimó a una persona a vida fuera del matrimonio, ¿no? Y por las circunstancias que fuera, pues se pudo legalizar esa situación de alguna manera. Pues lo mismo, pues esto es un documento que está aquí de una manera no extraordinaria en el sentido de que no abundan, ¿no? Y que si lo vamos a buscar, pues quizás sería muy difícil encontrarlo, pero a veces, pues simplemente abriendo estos legajos, pues uno se tropieza este tipo de documentación cuyo interés para la genealogía pues está claro. También en un fondo público, que es el Fondo de Beneficencia, conservamos documentación que procede de la antigua Cuna de Expósitos, que es la institución, digamos, que recibía a aquellos niños que eran abandonados con el propio torno de la casa cuna, que durante el antiguo régimen en Tenerife estaba establecida en la laguna, o niños que eran depositados con la intención, no eran expuestos con la intención de que fueran recogidos y que fueran criados pues en la parroquia del pueblo, delante de la puerta o en la puerta de la casa de alguien, y esos niños se recogían en la cuna, ¿no? Es un tema triste en el fondo, muy complejo también, no tendremos como que valorarlo con el esquema de hoy, y que esconde miles de historias, porque son miles de historias, pues eso, que pueden ser tristes, entrañables, en fin. Muchas veces estos niños se daban a criar o empezaban a criarse en la cuna y luego o eran recuperados por sus padres o se daban a criar a otras personas, digamos, hoy diríamos que los que los adoptaban, ¿no? La realidad es que la mayor parte morían. El índice de mortandad de estos niños por las circunstancias en las que se había producido su gestación o su nacimiento. Muchas veces los llevaban a la cuna, pero no recién nacidos, sino pasado un tiempo. Bueno, es un libro, lamentablemente no lo tenemos para todo el periodo. Este libro abarca básicamente la segunda mitad del siglo XVIII, pero para esa época sí la información está muy completa y tenemos pues las procedencias de estos niños, muchas veces datos también, la palabra no es anecdótico porque no dejan de ser menos, pero bueno, casi costumbristas, de si los niños los entregaban con una cintita o con una nota que decía cómo se llamaban o si había estado bautizado o no, en fin. A veces en estas 3 o 4 líneas que corresponden al asiento de cada uno de estos niños hay como una especie de, pues no sé, como diría yo, de una especie de novela concentradísima. Es muy fácil a través de 4 informaciones y de las propias circunstancias componerse un poco cuál era el panorama en aquel momento, ¿no? De manera que, claro, si alguien sabe que desciende, por ejemplo, de un niño, de una niña que fue expuesto, bueno, pues puede llegar hasta aquí. En algunos casos figuran incluso los nombres del progenitor o de los dos, o por lo menos la zona, porque no siempre eran, igual se puede tener la idea de que todos eran hijos habidos en circunstancias, digamos, anómalas de acuerdo a las leyes o a las costumbres de la época, y no, muchas veces eran simplemente hijos de parejas, de matrimonio, que eran pobres y que no los podían criar. A veces se dice explícitamente en estos registros lo que había pasado, ¿no? Que no podían y tenían incluso la intención de recuperarlos, por eso muchas veces se dejaban con señales que permitieran identificar luego al niño cuando los padres ya estuvieran en condiciones de criarlo. Bueno, pues aunque entiendo que para periodos más recientes podemos reconstruir la historia porque la estamos viviendo o nos la pueden haber contado por nuestros padres, nuestros abuelos, a los que sí hemos conocido, pues la realidad también es que el tiempo va pasando y lo que pasó hace un siglo u 80 años ya empieza a ser viejo también, ¿no? Y se empieza a perder la memoria. Tenemos también documentación reciente. Este tema de lo reciente es curioso porque lo que para una persona es
del otro día, para otros muy antiguo, pero bueno, estoy hablando de documentación que tiene en cualquier caso menos de un siglo, que por cierto, a partir de que tiene un siglo, la documentación en España se considera de acceso público, salvo que haya problemas de estado de conservación. No se puede negar el acceso a un documento público que tiene más de 100 años por el tema de la cronología. Por cronología estamos ya en condiciones de consultarlo. Después hay supuestos en los que la documentación que tiene menos de un siglo se puede consultar o no, y este puede ser el caso, pero no quiero dejar de decirlo porque sé que tiene utilidad, hay gente que la ha utilizado y la ha consultado. Quizás lo que hay que acreditar es como el interés legítimo, es decir, que uno es por la persona a la que se refiere la documentación o un descendiente. Pero para unos años, que para un periodo que empezó me parece que en 1957 y acabó en el año 69 me parece, funcionó un servicio que era la Comisión Católica Española de Migración. A través de las diócesis, o por lo menos de la de aquí, de la de San Cristóbal de la Laguna, la de Tenerife, se canalizó parte de la emigración que fue sobre todo a Cuba. Entonces aquí tenemos expedientes en los que se recogen esas personas, no solo, pero muy mayoritariamente mujeres, y a veces mujeres con sus niños, que eran reclamados por el marido para ir sobre todo a Venezuela. Y se nos ha dado el caso de personas de protagonistas, pero es decir, yo sé que me fui en el barco llamado Nuestra Señora de lo que sea, y a Venezuela en el año tal, y han encontrado aquí esa ficha que les puede valer, aparte de por reconstruir su historia o por completarla, a veces puede valerles para hacer algún tipo de trámite legal, con lo cual que sepan que esta documentación está aquí y que puede ser interesante. Eso por un lado, referido a la emigración, que es una cosa que ha sido tan importante y tan presente en la vida de las islas, ¿no? Pero tenemos también archivos, fondos que vienen de instituciones de enseñanza, como puede ser la Escuela de Artes y Oficios. Tenemos tanto el fondo de La Gomera como de la de Santa Cruz de Tenerife, y ahí tenemos expedientes académicos de los alumnos. Pasa lo mismo, es de una documentación que en algunos casos es todavía muy reciente, está concretamente desde los años 30, y bueno, no es que sea una información particularmente jugosa desde el punto de vista genealógico, pero bueno, aquí podremos encontrar los datos de filiación de los alumnos, y bueno, pues una foto, que siempre es una cosa que puede ser atractiva y completar, las calificaciones, pues si la persona se tenía que hacer algún tipo de certificado médico para iniciar los estudios, pues está aquí. Es una información muy escueta, pero puede ser interesante también, ¿no? Y referida a un aspecto de la vida como es la formación, en este caso en una escuela de artes y oficios.